Él se escondió en la selva durante 41 años, sin saber que la guerra había terminado hace tiempo. Durante el año 1972, la guerra estallaría en el país de Vietnam. Desde ese momento el país había sido dividido en dos, lo que hacía que todos sus ciudadanos vivieran con miedo de que algún momento a otro la guerra llegara a sus aldeas. Este miedo era compartido por Hu Van Lang, quien suplicaba que el conflicto se mantuviera lejos de su familia. Pero inevitablemente el conflicto estallaría en todo el país con el paso de los días. En ese desgraciado día, Hu Van Lang llegaría a su casa muy preocupado y solo vería a su hijo menor en casa. En ese momento pensó que el resto de ella había sido atacada. Enseguida este padre notó que vivir en la aldea era peligroso. Así que cogió a su hijo menor en brazos y corrió hacia la selva sin detenerse por varias horas para ponerse a salvo. Durante varios días, Hu Van Lang avanzaba sin descanso con su único objetivo de buscar un lugar lo suficientemente lejos que le permitiera estar a salvo. Pronto se daría cuenta que no era bueno para ellos estar tan expuestos durante la noche. Es por eso que durante los próximos días, Hu Van Lang trabajaba arduamente para construir un refugio. Con el paso de los días, este padre sentía la debilidad de su cuerpo, ya que llevaba más de una semana que no comía. Pero al ver el rostro de su hijo, le daba las fuerzas necesarias para seguir adelante y terminar su cabaña. Una vez terminada, este padre sabía que este lugar sería su nuevo hogar, porque no sabía cuánto tiempo iba a durar en la selva. Pero en lo que sí estaba seguro es que si quería vivir, debían mantenerse alejados. Poco a poco, Hu Van Lang fue aprendiendo a vivir con todo aquello que había a su alrededor. Supo ubicar las bayas, frutas y verduras que habían en el bosque. Además, aprendió a hacer una fogata, a pescar y a cocinar las diferentes especies de animales que había a su alrededor. Un día, Hu Van Lang se encontraría con un helicóptero que se había estrellado en medio de la selva y usaría varias piezas que le servirían para su cabaña. Con el paso de los años, este padre perdería la noción del tiempo y poco a poco se acostumbraba a su nueva vida en el bosque, donde tenía aire limpio, agua cristalina y abundante comida. Mientras que su hijo Han había crecido mucho durante los últimos años, este sería su indicador de que habían pasado algunos años desde que se mudaron a la selva. Durante aquellos días, Han le encantaba ayudar a su padre en las distintas tareas que debía hacer cada día, ya que ahora era robusto y podía ayudar a su padre a abrirse paso entre la selva. Por otro lado, este joven poco sabía del mundo exterior, porque su padre muy pocas veces le hablaba a su hijo de sus experiencias antes de la guerra, porque recordar a su familia era un punto que a este padre siempre le hacía quebrarse. Sin embargo, con lo poco que su padre le contaba a Han, podía imaginarse la vida que había más allá de esas grandes montañas que le rodeaban. Porque una cosa que le preocupaba a su padre era que su hijo comenzara a interesarse por las mujeres. Es por eso que evitaba a toda costa hablarle de la civilización, para así poder reprimir sus instintos más bajos. Hasta que un día Hu Van Lang vio un grupo de personas a lo lejos, mientras iban de caza. Esto alertaría a este padre, quien de inmediato le diría a su hijo que se adentraran nuevamente a la selva. Pero lo que no sabía Hu Van Lang es que el conflicto en su país ya había terminado hace varios años, por lo que no había nada que temer. Sin embargo, el vivir en la selva no le permitía enterarse de las noticias actuales de su país, por lo que en ese momento tomaba las mejores decisiones para asegurar la supervivencia de él y su hijo. Pero lo que no sabía Hu Van Lang es que su hijo mayor había sobrevivido durante la guerra y que desde que la paz reina en su país ha dedicado su vida a buscarlos. Durante varios años, este joven se había adentrado a la selva porque había escuchado que lo habían visto irse hacia allá. Pero siempre, cuando estaba muy cerca, les perdía el rastro, hasta que un día se topó con una cabaña. Al asomarse, vería a su padre, quien estaba más anciano, y al lado de él, su hermano menor Han. Al principio su padre no lo reconocía, pero luego de unos minutos se acordaría de su hijo Hong, al que daba por perdido. Desde ese momento Hong actualizaría a su padre y le contaría que el conflicto había terminado y ya el país vive en paz. Pero aún así se negaría a ir a la ciudad,
pero sus dos hijos lo lograrían convencer y desde entonces Han y su padre estarían adaptándose a vivir en la ciudad, una tarea que no sería nada fácil en principio.